La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser... ¡Viva la radio! Podcast. Siempre. PSOE y Junts van a anunciar de forma inminente un acuerdo para la ley de amnistía. Ya lo verán en la enmienda. Si les quedan pocos minutos y pocas horas. Ya lo verán, quedan unos minutos. Pedro Sánchez lo daba a entender así desde Brasil hace unas horas, ese acuerdo sobre la ley de amnistía que mañana tiene que votarse en el Congreso. PSOE y Junts lo han cerrado ya y lo van a anunciar de un momento a otro. Guillermo Lerma, buenas tardes. Buenas tardes, hay acuerdo, Aimar. PSOE, Esquerra y Junts ultiman a esta hora un comunicado anunciando esa fumata blanca, comunicado conjunto en los próximos minutos. Las partes llevan varios días trasladando la idea de que esta vez sí llegarían a un consenso que permita sacar adelante la ley de amnistía mañana en la Comisión de Justicia en el Congreso, y el anuncio, como decimos, es inminente según fuentes de la negociación. El resto de socios parlamentarios, como Bildu, también están al tanto de los avances. La literalidad de lo pactado lo conoceremos después. El PSOE y el Gobierno asume, eso sí, que va a haber cambios en la ley. Se apoyaba esta mañana el ministro Félix Bolaños en el informe de la Comisión de Venecia. Estamos trabajando con mucho rigor para que la ley de amnistía sirva para el propósito que es la reconciliación y, por supuesto, que se ajuste escrupulosamente a los mejores estándares europeos. El pacto en la ley de amnistía es importante para el Gobierno, para el PSOE, Aimar, después de una semana en la que el foco ha estado puesto en el caso Koldo y en la presunta corrupción en la compra de mascarillas. Ahora la ampliamos, vuelven la lluvia y el fuerte viento. Jordi Carbó, buenas tardes. Buenas tardes. Galicia y todas las provincias que limitan con Portugal serán las que mañana por la mañana ya verán llover. Después, esta lluvia se desplazará hacia el Mediterráneo, alcanzando durante la tarde el centro peninsular, por ejemplo la Comunidad de Madrid, y ya de madrugada gran parte del Mediterráneo. En Canarias será sobre todo a partir del viernes. Hay que añadir a esto el viento, que a ratos soplará fuerte, con temperaturas más altas las mínimas, más bajas las máximas, pero entre el viento y los momentos de lluvia, la sensación de frío irá a más en todo el país. Esta noche tenemos radio a la carta. A y media empieza Carrusel Deportivo de Champions. Nosotros seguimos en Ser Más y en los móviles con Hora 25. Jorge Escorial, buenas tardes. Buenas tardes. A las 9, Real Madrid-Leipzig, vuelta de los octavos de final de Champions. 0-1 para los blancos en la ida. ¿Con qué sale Carlo Ancelotti y Javier Herrera? Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Escorial. Con Lunin en la portería, defensa para Carvajal, Rüdiger, Nacho y Mendy. Dos pivotes, Camavinga y Tchouaméni. Línea de tres para Valverde, Bellingham y Kroos. Y arriba Vinicius, no juega Rodrigo. Un poquito Amarrategui y Carlo Ancelotti ante el Leipzig. La ventaja es de 1-0 para el equipo madridista. Gracias, Javi. Misma hora también se juega el Manchester City Copenhague con el 1-3 en la ida para los ingleses, y en la Copa de la Reina, ida de semifinales desde las 7, Atlético de Madrid Real Sociedad. De momento 0-0, contamos todo en Carrusel desde las 8:30 con Dani Garrido. Gracias, Escorial. Empieza Hora 25. Acaban de enviar el acuerdo ya y sí, pacto entre PSOE, Esquerra y Junts sobre la ley de amnistía. Guillermo Lerma. Comunicado conjunto de PSOE, Esquerra y Junts que dice que después de días de trabajo conjunto, teniendo en cuenta, dice ese comunicado, las directrices del derecho constitucional europeo e internacional, así como el informe preliminar de la Comisión de Venecia, los grupos parlamentarios han llegado a un acuerdo mediante una transacción única, dice ese texto, para reforzar la ley de amnistía, que es una ley que, dice ese documento, cubre a todas las personas vinculadas al proceso independentista y que es plenamente conforme con la Constitución, el derecho y la jurisprudencia europea. El contenido íntegro, Aimar, de esa enmienda transaccional acordada por los tres partidos se dará a conocer mañana antes de la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados, que se reúne a las 11. Por lo tanto, 11 líneas de comunicado para decirnos hay acuerdo, pero ¿qué acordamos exactamente y a cambio de qué? Se lo contaremos mañana. Mañana, antes de las 11, efectivamente, se reúne a esa hora la Comisión de Justicia del Congreso y veremos exactamente qué han acordado, si hay cambios, qué cambios hay en una ley que el PSOE nos decía esta semana, el lunes, que no se iba a tocar. El presidente de viaje oficial en Brasil ha defendido así la ley de amnistía que mañana se votará en esa comisión. Una ley importante, una ley trascendente para la democracia española. Y dijimos además que ese proyecto de ley que se está tramitando ahora mismo en las Cortes Generales iba a ser constitucional. Entró constitucional, entró alineado con el derecho europeo y tenga la garantía de que va a ser constitucional y alineado con el derecho europeo lo que salga de las Cortes Generales. Y el PP usa la amnistía para amenazar con romper las negociaciones de renovación del Consejo General del Poder Judicial. Cuando empezaron las reuniones en Bruselas con el comisario europeo de Justicia Reinders, que es algo que propuso el PP, la amnistía ya estaba incluso registrada en el Congreso, pero hoy González Pons ha dicho que es difícil acordar con el Gobierno en estas circunstancias. Es muy difícil llegar a un acuerdo sobre el Consejo General del Poder Judicial con alguien que al mismo tiempo está humillando, desautorizando y obligando al Tribunal Supremo a corregirse, rompiendo la división de poderes.
Se le oye a González Pons ahí con jaleo de fondo. Está González Pons en Rumanía, en el Congreso del PP Europeo. Y allí está también Isabel Díaz Ayuso, la presidenta de la Comunidad de Madrid, que ha pedido a los conservadores europeos que no compadreen con Pedro Sánchez. Esto lo ha dicho delante de Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, también del PP Europeo, que tiene, también del PP Europeo, quiero decir, no es la presidenta del PP Europeo, pero es miembro del PP Europeo, como Isabel Díaz Ayuso. Y Ursula von der Leyen tiene una fantástica relación con el presidente del gobierno. Y ante ella, Isabel Díaz Ayuso ha dicho esto. Pido a la Unión Europea que escuche lo que se va a votar mañana en España. Esa amnistía que va a permitir que personas que han cometido graves delitos contra la convivencia y la unidad de España se salgan con la suya por mantener a Pedro Sánchez por 7 votos. Por eso yo pido al Grupo Popular Europeo que no haya compadreo con ninguno de ellos, con Pedro Sánchez, porque eso no es convivencia. Sobre el caso Koldo, esta tarde hemos escuchado por primera vez al presidente Pedro Sánchez defender en público a la presidenta del Congreso, Francina Armengol, a quien el PP pide que dimita. Nosotros somos un gobierno incompatible con cualquier caso de corrupción que exista, implacables, y lo que hacemos es responder de manera contundente, ejemplar e inmediata. Y a partir de ahí, tanto los ministros o en este caso la presidenta del Congreso, pues evidentemente claro que cuentan con mi respaldo. Entre otras cosas porque también defender la democracia y luchar contra esa corrupción es no infundir bulos, descalificaciones, insidias, que lo que hacen es poner en marcha una estrategia del ventilador que lo que hace es generar mucha zozobra por parte de la opinión pública. Esto en el día en el que el Consejo de Puertos del Estado ha hecho oficial la destitución de Álvaro Sánchez Manzanares, que era secretario general del organismo. Lo han cesado porque escondió sus relaciones con uno de los empresarios clave de la trama, Víctor de Aldama. Óscar Puente es el ministro de Transportes. Se le ha cesado muy concretamente porque en esa respuesta a la Oficina Antifraude no se es honesto con los hechos que han sucedido, y en el momento en el que he tenido conocimiento de eso hemos procedido al cese. En este momento no tengo ninguna razón para cesar a ninguna otra persona. Si la tuviera, cosa que ya digo que no me cierro a ella, procederemos a cesar. Y una voz más, la del presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Paje, que pide a su partido, el PSOE, que corten por lo sano con este caso, con lo que eso quiere decir, cortar por lo sano. Lo primero es saber qué ha pasado. Primero saber qué ha pasado y, por supuesto, cortar por lo sano. Y cuanto antes mejor, desde luego. Lo que pasa es que lo que más me preocupa ahora mismo es que no parece que las soluciones puedan ser rápidas porque hay demasiada información y creo que va a ir más, ¿no? De manera que lo que me preocupa es que esto va a presidir la política española durante bastante tiempo y me duele mucho. Y en el capítulo judicial, la novedad del día es la detención de un guardia civil imputado por delito de cohecho y organización por su presunta implicación en la trama. Todo parte de una conversación de Koldo y otro de los empresarios cuando el asesor de Ábalos presume de tener un amigo suyo de los Verdes que le habría abierto un par de puertas. Los investigadores interpretan que se trata de un mando de la Guardia Civil destinado a la Embajada de España en Venezuela. Lo han detenido y el juez lo ha puesto en libertad, aunque tiene prohibido salir del país. Javier Bañuelos. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, este comandante de la Guardia Civil estaba destinado en Venezuela como agregado de Interior en la Embajada de España en Caracas y, según los investigadores, podría tener una relación directa con el conseguidor de la trama, Koldo García. De hecho, según consta en el sumario, en uno de los pinchazos, Koldo confiesa que uno de los Verdes, en relación a la Guardia Civil, era un amigo suyo que estaba a punto de irse a Venezuela, un guardia que, según Koldo, le había abierto un par de puertas. Se sospecha que este comandante supuestamente cobró a cambio de gestiones a favor de contratos de mascarillas. De hecho, está investigado por cohecho y pertenencia a organización criminal. Según fuentes judiciales, este guardia civil ha declarado ya ante el juez de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno. Lo ha hecho en el marco de una pieza hasta ahora secreta, tras investigar varias cuentas bancarias y practicar un nuevo registro. Información que le ha llevado a ordenar la detención de este agente, aunque el juez ha acordado su puesta en libertad con varias medidas cautelares, entre ellas la prohibición de abandonar el territorio nacional y la retirada de su pasaporte. Hora 25. Aimar Bretos. El Partido Popular ha vuelto a tumbar en el Senado la senda de estabilidad del gobierno para hacer los presupuestos. Esto no implica que los presupuestos no vayan a salir adelante, el gobierno los va a presentar igualmente, pero con un objetivo de déficit más restrictivo para las autonomías, el que el gobierno mandó a Bruselas en 2023. Con la nueva senda de estabilidad, Hacienda lo había ampliado, pero como el PP lo ha tumbado, pues nada, se vuelve a la anterior.
Eva Saiz es la senadora del PP que ha confrontado con la vicepresidenta María Jesús Montero. Comunidades autónomas, ayuntamientos, que con el voto del Partido Popular podrán gastar 5.000 millones de euros menos por una política de tierra quemada, aunque eso signifique que se perjudica los intereses del conjunto de los ciudadanos. Señora Montero, creo firmemente que su gobierno es la mayor amenaza para el Estado de Derecho desde el 23F. Hoy el Senado cierra las puertas al abuso de poder y se pone al lado de los españoles diciendo no a su objetivo de estabilidad. Señora Montero, no es no. Un ataque ruso con drones ha puesto en riesgo la vida del presidente de Ucrania y del primer ministro griego. Drones rusos han bombardeado a 150 metros del convoy en el que viajaban por la región de Odessa Zelensky y Mitsotakis, que está de visita allí en Ucrania. Han muerto 5 personas, pero por lo que sabemos a esta hora no forman parte de las delegaciones diplomáticas. Victoria García, buenas tardes. Buenas tardes, Aymar. Los drones llevaban misiles de corto alcance que a las delegaciones oficiales no provocaron más que un susto, pero ha dejado 5 muertos en el puerto de Odessa. El propio Zelensky lo confirmaba en la rueda de prensa conjunta con Mitsotakis minutos después de que ocurriera el ataque. El Kremlin hace esto todos los días contra los ucranianos y aunque nosotros no nos han hecho nada, sí que hay ciudadanos muertos. Por eso es tan importante que Occidente sea consciente de la necesidad urgente que tenemos de baterías antiaéreas para defendernos. Los rusos dicen que su objetivo era un hangar usado por Ucrania para almacenar armas allí en el puerto de Odessa. Hoy Putin ha comparecido junto con el jefe de la Agencia Internacional de la Energía Atómica, Rossi, con quien se ha reunido en el balneario de Sochi para hablar sobre la seguridad de la central nuclear de Zaporilla. Y Donald Trump ya no tiene rival dentro de la carrera hacia la Casa Blanca del Partido Republicano. La única que quedaba en liza, Nikki Haley, se ha retirado oficialmente esta tarde, pero ojo, se va sin pedir el voto para Donald Trump. Corresponsal en Washington, Sara Canals. Buenas tardes. Sí, en un breve discurso desde su estado, en Carolina del Sur, Nikki Haley ha anunciado la suspensión de su campaña. But the time has now come to suspend my campaign. Y ha felicitado a Donald Trump por su victoria de ayer en el supermartes, le ha deseado lo mejor, pero no le ha respaldado. It is now up to Donald Trump to earn the votes of those in our party and beyond it who did not support him. Ha dejado claro que de él depende ganarse el apoyo de aquellos que no le han votado, y es que en su discurso la distancia entre ambos ha sido más que evidente. La republicana ha defendido, por ejemplo, el apoyo a Ucrania o ha dicho también que el Congreso de Estados Unidos está lleno de seguidores trumpistas en vez de líderes. La gran pregunta ahora es por quién se van a decantar sus votantes. Un electorado, recordemos, más moderado, más independiente, y los dos candidatos están ya jugando a estas cartas. Trump en su red social ha invitado a los seguidores de Haley a sumarse a él y Joe Biden en un comunicado la ha alabado por atreverse a enfrentarse a Trump y a criticar el caos que rodea al expresidente. Hora 25. Aymar Bretos. Protección de Datos ha prohibido a la empresa WorldCoin seguir escaneando el iris de ciudadanos a los que les pagaba en criptomonedas. Desde verano lo han hecho en España unas 400.000 personas, pese a que no está nada claro qué hace la compañía con esa información y pese a que el iris es un método de identificación muy potente. Por todos esos riesgos, la Agencia de Protección de Datos prohíbe a la empresa seguir recogiendo esa información y tampoco podrá hacer nada con los datos que ya tiene de esos cientos de miles de personas a los que les ha escaneado el iris. Una medida cautelar mientras investiga el proceso a nivel europeo. Javier Gregorín. Después de investigar varias denuncias, España es ya el primer país de Europa que ha obligado a la empresa WorldCoin a parar de forma cautelar su polémica actividad de escaneo del iris, al menos durante los próximos 3 meses. Porque, según explica en una entrevista en Hora 14, la directora de la Agencia Española de Protección de Datos, Mar España, el iris contiene información muy sensible. Por los riesgos que puede suponer para la propia identidad de la persona que los ha donado. Es decir, con el iris se puede identificar biométricamente a una persona. Según la empresa WorldCoin, toda la información que recopila es anónima y los usuarios mantienen en todo momento el control de sus datos. Pero Laura, que tiene 19 años, ha explicado a La Ventana que no fue informada. No, la primera vez que me hice la cuenta no me informaron sobre la utilización de mi iris. Desde hace 2 años, WorldCoin ha recogido 4 millones de registros de iris en 36 países, entre ellos Estados Unidos, Japón, Argentina, Turquía o Noruega. Pero de momento solo 3, España, la India y Brasil,
han prohibido esta polémica actividad. Hay debate en el seno del gobierno sobre si seguir en España la estela de Francia y consagrar el derecho al aborto en la Constitución. La SER le ha preguntado hoy a la ministra de Igualdad acerca de esto. Dice que no hay mayoría para algo así. Después, desde Sumar, han asegurado que piensan abrir ese debate y esperan que el PSOE les apoye. Mariola Lourido. Sumar ha aprovechado el ejemplo de Francia y la propuesta del PSOE de hace 10 años para adelantar a su socio de gobierno. El partido de Yolanda Díaz ya está hablando con el resto de grupos para debatir el derecho al aborto en la Constitución. Es la hora, dice Aina Vidal. Es el momento de que nuestra Constitución proteja y garantice la igualdad y la libertad de las mujeres de forma plena. En el PSOE han faltado reflejos y la ministra de Igualdad, Ana Redondo, dice que con Vox y el PP va a ser imposible. Creo sinceramente que no se dan las condiciones. Estamos hablando de un proceso extenso, intenso, que exige enormes consensos y que en este momento, puesto que en el Parlamento se sienta un partido negacionista que además está gobernando con el Partido Popular. En su conferencia política de 2013, el PSOE aprobó, dentro de las propuestas de igualdad, garantizar en la Constitución el derecho de las mujeres a decidir libremente sobre su maternidad y su vida. Y el coordinador de las resoluciones fue Pedro Sánchez. Y hoy Isabel Díaz Ayuso ha aprovechado el Congreso del PP Europeo para decirles a los franceses que muy mal eso de meter la libertad garantizada al aborto en la Constitución, porque, dice Ayuso, es que tenemos raíces judeocristianas en Europa. Se tenga o no se tenga fe, tenemos una raíz judeocristiana, tenemos unas raíces de Grecia, de Roma, del derecho, que no podemos olvidar. Por eso no considero que lo que ha pasado en Francia esta semana sea ningún avance, porque creo que nuestra defensa es la de la vida. La Conferencia Episcopal eleva a más de 1.000 los casos de pederastia que reconoce en el seno de la Iglesia. Son 200 más de los que admitían hasta ahora. ¿Por qué los han añadido de golpe? Dicen los obispos que se debe a una corrección, porque les faltaban datos de algunas congregaciones. Adela Molina. La Conferencia Episcopal ha añadido de una tacada 251 casos nuevos a su informe sobre abusos. Si en diciembre reconocía 806, ahora admite 1.057. Los obispos han actualizado el documento porque han detectado que faltaban los casos de una de las congregaciones religiosas. Desde la Conferencia Episcopal lo consideran una corrección, como otras que han hecho desde diciembre, aunque reconocen que esta es mucho más voluminosa y subrayan que el Defensor del Pueblo también ha hecho correcciones en el documento que presentó en el Congreso. En la nueva versión de su informe, como en las anteriores, la Iglesia solo considera probados parte de los casos, 155 en concreto y otros 203 no probados pero verosímiles. La cifra total de 1.057 sigue estando en cualquier caso lejos de la que estima la auditoría encargada por la Conferencia Episcopal al despacho Cremades y Calvo Sotelo, que habla de más de 2.000 víctimas y más de 1.300 denuncias. Hora 25. Aimar Bretos. Resulta que la Virgen de las Pizzas no multiplica pizzas, no hace milagros. Es una virgen italiana famosísima allí, hasta el punto de que una diócesis ha tenido que mandar a un grupo de teólogos a confirmar que esta Virgen de las Pizzas no hace nada sobrenatural, ni multiplica pizzas, ni multiplica ñoquis, que también se le atribuía. Lo que hay detrás es bastante más serio. Hay una estafa dirigida por una supuesta vidente. Informa desde Roma Marina García, buenas tardes. Sí, ha sido la diócesis de Cavita Castellana, a las afueras de Roma, tras haber deliberado con un grupo de expertos entre los que estaban teólogos y canonistas, ha decidido que la famosa Virgen de Treviñano no realiza milagros sobrenaturales. Una virgen que se había convertido en viral en Italia de la mano de una supuesta vidente, Gisela Cardia, ex empresaria siciliana de 53 años, que acogía cada mes a centenares de personas llegadas incluso de toda Europa y sobre todo se lucraba de la fe de los asistentes. Sobre un monte, el de Treviñano, colocaba una cruz azul y la famosa estatua de la Virgen comprada en Bosnia y decía además que esta Virgen había llorado lágrimas de sangre en su casa. Ahí una vez al mes los asistentes escuchaban el sermón con el mensaje que la señora Cardia decía haber recibido de la Virgen y pedían sus milagros. Ella misma presumía de su fama y de que su Virgen había hecho comer a 20 personas de un trozo de pizza inicialmente para 4. La señora ya había recibido denuncias por estafa y ahora la diócesis tajante advierte a los curas que no se acerquen a este santuario e invita a los creyentes a que no crean en él. ¿Eran con piña o eran sin piña, Marina? Sin piña, vale. Creo sin piña. Perfecto. Nos queda la mirada de Vidal Folk. El ruido rompe el silencio
eso sigue ocurriendo en la política, y cada día más. Aquí y en Estados Unidos, la candidata conservadora de orden, Nikki Haley, ha perdido estrepitosamente frente al candidato conservador del desorden, Donald Trump. Será este quien, después de sus avasalladores resultados en el supermartes preelectoral, vuelva a optar a la Casa Blanca contra el demócrata Joe Biden. Destilan tristeza estas primarias republicanas, no solo porque una mujer joven de 52 años haya quedado barrida por un señor desgastado y de esos que actúan como tapón contra los nuevos, sino porque este solo grita e insulta y comete actos que son presuntos delitos y falsea sus declaraciones a Hacienda. Un tipo que, si falla el presidente en activo, el demócrata Joe Biden, quien anda flojo, se convertiría otra vez en inquilino de la Casa Blanca. Haley, exgobernadora de Carolina del Sur y exembajadora de Estados Unidos ante la ONU, ha sabido perder con elegancia. Aunque no seré la candidata, ha reconocido, no pienso dejar de levantar mi voz para defender las cosas en las que creo. Fíjense bien, no dice las cosas que me convienen, no dice las cosas que perjudican al otro, no dice las cosas que pueden auparme a un cargo superior, no dice las cosas que puedan traerme una victoria en una disputa electoral, dice las cosas en las que creo. Mientras haya gente así, en la derecha como en la izquierda, no todo está perdido para la causa democrática. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.